Continuamos con la segunda parte del video. En este caso se va a trabajar, por un lado, la caída del imperio, las causas del por qué cae el imperio, y por otro lado, la transición al feudalismo, por qué aparece el sistema feudal. Arrancamos diciendo que en el año 814 muere Carlomagno y lo sucede su hijo Ludovico Pío. Ahora bien, este tipo no tenía la misma capacidad que su padre y tuvo que enfrentar a varios problemas. Por un lado, dentro del mismo imperio, los que habíamos dicho, los condes, duques y marqueses, empiezan a reclamar cada vez más poder, empiezan a buscar o a generarse autonomías regionales. ¿Qué significa autonomías regionales? Significa que cada región empezó a perder cierto contacto o el poder central empieza a debilitarse porque pierde el control efectivo sobre algunas regiones y cada vez se van a ir haciendo más fuertes los condes, duques y marqueses. Por otro lado también, cuando empezó a existir las luchas fratricidas por la corona. ¿Qué significa todas estas palabras extrañas? Fratricida viene de hermanos. Perdón, tengo que sacar un gato. Fratricida viene de hermanos. La cuestión es, empieza a luchar los hijos, los herederos de Ludovico, si bien ya se venía debilitando el poder a nivel interno, también colabora con el debilitamiento interno del imperio, la lucha entre los hijos de Ludovico, que luchaban para ver quién era el que se iba a quedar con el trono. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Termina ocurriendo que se terminan llegando a un pacto, a un tratado, lo que se llama el Tratado de Verdún, en donde, miren esto, a ver si se llega a ver, perdón, no tener impresora con color, pero ¿qué terminan acordando los tres hijos? Dividirse el imperio, no quedarse uno con el imperio, sino que lo dividen en tres partes. Por un lado, Carlos Calvo le correspondía la parte occidental, Lotario el del centro y Luis el Germánico la parte más oscura, lo que hoy Germánico viene de Germania, lo que hoy sería Alemania. Por esto que en el primer video le decía que Carlomagno era considerado o el Imperio Carolingio era considerado como el padre de Europa, porque se empieza a delimitar lentamente, pero empieza a haber un germen de la idea de la separación entre Francia, por ejemplo, y Alemania. Ahora, esta división del imperio, ¿qué va a provocar? Va a provocar una fragmentación del poder político. Se empieza a fragmentar el poder político. Y hay un dicho en el Martín Fierro, a ver si me siguen el razonamiento, que dice, si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. ¿A qué refiere esto? Si vos tenés un poder central, un emperador, un imperio consolidado, fuerte, es muy difícil que te entren de afuera a atacar y destruir tu imperio. Pero, justamente, por un lado, esta cuestión de las autonomías regionales, los condes, duques y marqueses que vienen a pedir cada vez más poder o quieren buscar más poder. Por otro lado, la lucha entre los hermanos y la división después del imperio en partes va a generar que el poder interno se vaya debilitando. Y justamente, si te devoran los de afuera, en este momento lo que va a ocurrir van a empezar a llegar las invasiones extranjeras. Ya voy a llegar acá, déjenme sacar esto para emprolijar un poco la cuestión. ¿Qué quiero que entiendan? Al igual que en el siglo V, que había ya a partir del siglo III, repito, vamos de vuelta, perdónenme. A partir del siglo III, el Imperio Romano de Occidente empezó a debilitarse. Y en el siglo V no es casual que caigan las invasiones extranjeras. De una forma similar, estamos en el siglo IX ahora, pero se reproduce algo bastante similar. Empiezan a producirse invasiones de distintos pueblos. ¿Quiénes son los que invaden? Invaden los vikingos. La serie Vikingos de Netflix, muy conocida, habla de este momento histórico. Desde el norte, los húngaros y los eslavos desde el este, desde el norte del Imperio Bizantino, y los sarracenos, que eran musulmanes que invadían desde el sur. Aquí les traje un mapita, les imprimí un mapita y los coloreé, miren qué lindo. En donde los vikingos representan lo rojo. Miren cómo empiezan a ocupar ciertas regiones de Europa occidental. En azul están las invasiones de los pueblos eslavos, como les decía recién, y húngaros, que invaden desde el este. Y desde el sur invaden los pueblos musulmanes, los sarracenos. Entonces, ¿qué va a generar esto? Va a generar un gran clima de inseguridad.
¿Por qué? Porque los pobladores, los campesinos que vivían en Europa occidental, ven que el imperio, el poder central, no puede brindar soluciones ante estas invasiones. Ante esto, ¿qué va a provocar? Bueno, va a provocar un aumento del poder de la nobleza. Si los que te defienden o los que te deberían defender no lo pueden hacer, los campesinos, ¿qué van a hacer? Van a buscar justamente el auxilio de los condes, de los duques y de los marqueses, que eran estos que gobernaban cada una de las regiones, en donde le van a terminar proporcionando la protección necesaria. Y justamente ellos van a ser ahora los que van a apropiarse del excedente de producción. Los campesinos van a empezar a pagarle tributo ya no al emperador, sino más bien a la nobleza, a estos condes, duques y marqueses, vamos a decirlo ahora sí, los futuros señores feudales, en donde se empieza a generar un vínculo, una unión, un pacto. Vos me pagás tributo, parte de tu producción, a cambio yo te defiendo. Esto es lo que va a llevar justamente al surgimiento del feudalismo, tema que vamos a seguir viendo en futuros videos. Pero el feudalismo arranca de este punto. Entonces, para ir cerrando y entendiendo, la caída del Imperio la caída del Imperio Carolingio se da por cuestiones internas, por lo que explicaba al principio. Por un lado, las autonomías regionales, los condes, duques y marqueses que empiezan a no reconocer o no pasarle el tributo o la obediencia debida al emperador. Por otro lado, también lo que decía de los hijos, de los nietos, vamos a decirle, de Carlomagno, que empiezan a luchar por el poder, que generan una debilidad interna. Esta debilidad interna es aprovechada por los extranjeros, pueblos de afuera del imperio, que empiezan a invadirlos. Va a generar un clima de inseguridad, que va todo esto a terminar derivando en el feudalismo. Ahora, se rompe la unidad política en Europa occidental, estamos hablando siempre, pero lo que queda como unión, lo que unifica a Europa occidental, ahora es el Vaticano, el Papa. Antes lo era también, pero desde un punto de vista espiritual. Ahora el Vaticano, el Papa a la cabeza, va a ser como el que nuclea a los ciudadanos europeos. Bueno, espero que haya quedado claro también este video. En futuro seguiremos trabajando con, ya ahora sí, el feudalismo. Les dejo un saludo muy cálido a todos y lo mejor.